a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Marta, la encargada de nutrición de PB Studio, y hoy vengo a hablaros de algo que creo que estamos viendo todos, que empiezan las competiciones, empieza la temporada de competiciones de culturismo, y creo que estamos viendo todos, es la poca variedad de alimentos que utilizan los culturistas para prepararse. Y me preguntáis muchas veces por Instagram, esto parece la típico de me preguntáis mucho, pero es cierto que hay gente que me pregunta que por qué todo el rato comen merluza o yo qué sé, siempre son las mismas claras o ese tipo de cosas. Me preguntáis y digo, bueno, voy a hacer un vídeo explicando por qué a lo mejor hay ese tipo de elección de alimentos y qué estrategias siguen también a lo mejor los culturistas para prepararse y para salir lo mejor posible. Y también quiero que veáis un poco por qué lo hacen y por qué a lo mejor a vosotros no os interesa hacer esto en una definición. Vale. ¿Por qué hay tan poca variedad en la alimentación de un culturista? Vale, principalmente edulcorantes. Edulcorantes como pueden ser bebidas cero, tipo Monster, Coca-Cola cero, en cualquier, edulcorantes como de mesa o lo que sea, en cualquier bebida o en cualquier harina de avena que tenga sabores, etcétera, hay edulcorantes. ¿Cuál es el problema de los edulcorantes? El hinchazón que nos puede producir o las molestias gastrointestinales que nos pueden producir. Cuando estamos fuera de preparación, en el culturismo, obviamente nos da igual un poco tener la tripa un poco más hinchada. De hecho podéis ver un montón de gente que obviamente le sientan un poco peor los edulcorantes, tener un poco más de gases, tener un poco peor a nivel gastrointestinal las digestiones, etcétera, pero no causa ningún problema grande tener este tipo de, a lo mejor de contratiempos cuando estamos fuera de temporada. Si estamos en temporada, obviamente, pues tenemos que hacer un vacío abdominal y tenemos la tripa hinchada, va a ser muchísimo más incómodo, se nos va a ver peor. Si tenemos la tripa inflamada, obviamente el post va a ser mucho peor. Entonces, la mayoría de culturistas o de gente que se está preparando de forma natural o no natural, es cierto que eliminan los edulcorantes unos meses, yo creo que lo más inteligente es eliminarlo unos meses antes. Hay gente que lo elimina las últimas semanas de preparación, pero es cierto que unos meses antes sí que los eliminan. ¿Es importante a lo mejor eliminarlos, erradicarlos al completo? Pues no, de hecho veréis a mucha gente tomarse un Monster y no pasa absolutamente nada, o la proteína de sabores obviamente pues no pasa absolutamente nada, pero sí que reducirlos mucho, ¿vale? Que en el fitness se ven tantas salsas cero, tantas proteínas o avenas con edulcorantes, etcétera, que obviamente todo eso hay que reducirlo. Es que en el fitness hay muchísimos edulcorantes, entonces eso hay que reducirlo. La fibra. A nivel de verduras, la variedad de verduras, obviamente también va a haber verduras que nos sienten bastante peor. Por ejemplo, el ajo o la cebolla dan muchísimos gases a la mayoría de gente, entonces es bastante poco interesante meter ese tipo de verduras. ¿Por qué veis también espárragos? Pues porque producen, principalmente te van a dejar ir mejor al baño, entonces a nivel de diuresis va a ser más interesante. ¿Por qué ves ese tipo de verduras siempre? Pues eso, porque al final van a ser más interesantes una preparación que otras, pero vosotros a lo mejor que estéis haciendo una definición tal cual sin más, no hay ningún problema en que metáis la verdura que queráis, siempre y cuando siente bien, obviamente. Si os va a tener todo el día con la tripa hinchada o con unas molestias brutales o con gases, etcétera, pues obviamente es mejor no introducirlas, pero siempre cada uno viendo lo que mejor le sienta a cada uno, ¿vale? Lácteos y gluten igual. Suelen ser alimentos que no a todo el mundo le sientan mal, pero sí que dan ligeros problemas a bastantes personas. Entonces, es cierto que a lo mejor el pan no es tan interesante meterlo justo antes, en las últimas semanas o en los últimos meses de preparación. Que lácteos a nivel de queso fresco batido, por ejemplo, que son lácteos desnatados con más leche en polvo, con a lo mejor que leche de superproteína, pues obviamente eso tiene una cantidad de lactosa brutal y que tampoco va a ser interesante porque se te va a poner la tripa así, o vas a tener molestias gastrointestinales sin más. Entonces al final es muy poco interesante, es muy poco inteligente. Si te tomas un batido de proteína, pues a lo mejor con bebida de almendras, pues obviamente no va a haber problemas, pero si te tomas un batido de proteínas que encima no es isolada, que es de mala calidad y tal, pues a lo mejor se te pone la barriga así durante todo el día. Es cierto que no es interesante, ¿vale? Entonces, lácteos y gluten, por eso también veis que lo reducen bastante. Seguramente que sí que veáis a gente tomando muesli o a lo mejor, o tomando algo de pan, pero no suele ser lo común. De hecho, si les veis, a lo mejor toman crema de arroz, a lo mejor ya dejan las papillas de cereales y toman crema de arroz simple. O a lo mejor se toman la avena y intenta que sea una avena sin gluten, sin ningún tipo de trazas.
pan la mayoría de veces ya ni se ve tampoco. Tortitas de arroz también, que son bastante fáciles de digerir. Si os dais cuenta, siempre son productos muy fáciles de digerir. Y de eso también voy a la merluza. La merluza es muy fácil de digerir, igual que el arroz blanco, sin ningún tipo de, pues que no se integral ni nada, sin ningún tipo de fibra, muy fácil de digerir. Entonces al final, pues lo único que buscan es que no haya ningún tipo de producto que nos vaya a sentar mal y que siempre se digiera fácil y que siempre pues nos vaya a sentar lo mejor posible. El problema de esto es que se digiere tan fácil que tienes el estómago vacío en 0, y que al final pues te produce bastante más hambre. Si eligiéramos un producto con más fibra, por ejemplo, que es lo que yo recomiendo en una definición, si no vas a competir obviamente, tienes productos con fibra que metes bastante verdura, te vas a sentir mucho más saciado. O a lo mejor proteínas que no sean tan limpias, te vas a sentir muchísimo más saciado porque tienen algo más de grasa, pero en una etapa de competición no te lo puedes permitir, ¿vale? Es simplemente eso, más que nada pues proteínas muy limpias que te sientan estupendo y que no tienen apenas grasa y que no tienen apenas calorías y que te dan lo que necesitas, ¿vale? Y luego, el tema del agua, que también es algo que yo veo que a lo mejor la gente no se ve pispa mucho, es, si os dais cuenta, la mayoría de veces no se bebe agua durante las comidas, etcétera, también para favorecer la digestión. Así que, bueno, según también la persona y el cuerpo, pero beber agua durante las comidas suele sentar un poco mal. Entonces, bueno, pues se elimina el agua durante las comidas, se bebe agua en el resto de comidas y listo. No se bebe agua durante las comidas para favorecer la digestión y que esos alimentos entren perfecto y que no nos den ningún tipo de problema a nivel de digerirlos, etcétera. ¿Qué alimentos vemos más? Avena, copos de avena se suelen ver, aunque tienen bastante fibra y es cierto que yo no los metería porque sí que son muy saciantes, pero es cierto que yo me los fundiría. Sí que metería más cereales hinchados, como puede ser arroz hinchado, etcétera, sí que metería además, también lo que le siente bien a cada persona. Claras de huevo también se suelen ver, que es cierto que las claras de huevo a mucha gente le dan muchos gases. Según a la gente, según a la persona, se pueden meter o no. Por ejemplo, se suelen hacer flanes de claras de huevo y cosas así, y es cierto que eso produce bastante gases y por eso también yo creo que los vemos más por la mañana y así, porque creo que se digiere más a lo largo del día y no te basas por la noche para estar así. Se ven huevos también enteros, se ve mucha merluza, se ve bastante pollo hervido normalmente, se ve mucho arroz, la patata en chicas se ve más que en chicos, la verdad, pero bueno, también depende mucho, si os dais cuenta, no sé si os estaréis dando cuenta, de si la preparación es natural o no natural. Cuando una preparación se hace de una forma natural, las calorías suelen ser mucho más altas, principalmente porque si no te cargas al atleta y la masa muscular se va por los aires. Pero si no eres natural, obviamente la química te puede hacer, me estoy metiendo a lo mejor en terreno pantanoso, la química te va a hacer que mantengas bastante más masa muscular y vas a poder comer mucho menos. Entonces es fácil mantener más, o sea, es más fácil mantener la masa muscular. Obviamente el sacrificio, desde mi punto de vista, es peor porque comes menos. Pero es cierto que, bueno, puedes mantener más masa muscular comiendo menos, entonces al final pues lo que hacen es bajar a tope calorías. Por eso a lo mejor pues en atletas naturales vemos que la gente come bastante más que en atletas que usan química, porque ellos se lo pueden permitir, que vaya putada poder permitírselo, pero eso, come bastante menos, y los atletas naturales, por ejemplo, pues no se lo pueden permitir porque la masa muscular se iría a pique y el entorno hormonito del atleta se iría a pique. Así que nada, bueno, simplemente eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Siento si me he metido en un terreno pantanoso. Espero que os haya resuelto dudas y nada, si estáis interesados en lo que sea, podéis preguntarme por mi Instagram o por aquí por comentarios os contesto, y cualquier cosa, pues ya sabéis. Gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente.